El millonario, atado a una silla de ruedas desde hacía 5 años, observaba el movimiento del parque como alguien que ya había renunciado a vivir. Fue entonces cuando un niño se acercó, extendió un frasco y dijo con toda la naturalidad del mundo: «Bebe esto y vuelve a andar». El hombre pensó que era veneno, pero bastó un solo sorbo para que algo imposible comenzara a latir dentro de él. El parque estaba tranquilo aquella mañana de otoño. Las hojas secas se esparcían por el suelo como pequeños ecos del tiempo. Patricio Herrera, de 48 años, vestía su impecable traje azul marino incluso allí, bajo el sol suave y entre árboles dorados. Era el CEO de una de las industrias farmacéuticas más grandes del país, pero ningún título lograba darle sentido a su vida desde el accidente automovilístico que lo dejó en silla de ruedas 5 años atrás. Sus ojos fríos y vacíos recorrían el movimiento a su alrededor. Madres con niños, parejas sonrientes, adolescentes en patineta, como si todo perteneciera a otro mundo, uno del que había sido expulsado. Se sentía demasiado roto para regresar. Fue entonces cuando algo inesperado sucedió. Un niño se acercó. Tendría unos 8 años, quizás menos. Era moreno, delgado, y vestía un overol de mezclilla deslavado que le dejaba los hombros al descubierto. Iba descalzo, pero había dignidad en cada paso. Sostenía con firmeza una botella grande de vidrio sin etiqueta, en cuyo interior un líquido azul brillaba a la luz del sol. Se detuvo justo frente a Patricio y lo miró con una calma que rozaba lo sobrenatural. «Beba esto y vuelva a caminar», dijo. La voz del niño era tranquila pero firme, como quien no hace una petición, sino entrega una verdad. Patricio arqueó las cejas, sorprendido. «¿Qué? ¿Qué dijiste?», preguntó, mirando con desconfianza la botella. «¿Eso es veneno?». Soltó una risa seca, casi sin aliento. «¿O es algún tipo de truco barato?». El niño no se movió. Mantuvo la mirada fija en sus ojos, como si viera más allá de la carne. «No es veneno, señor. Es fe. Es sanación. Es aquello que usted olvidó buscar». Patricio frunció el ceño. «¿Fe? Perdí eso hace mucho tiempo, niño». Y aún así, no podía apartar los ojos del líquido azul. «Perdió las piernas, pero no tiene que perder el alma», continuó el niño. «A veces hay que dejar de correr para recordar lo que importa». Las palabras, simples y directas, sonaron como bofetadas en el aire. Patricio, que durante años escuchó discursos científicos, informes clínicos y proyecciones de mercado, se vio desarmado por un niño descalzo. «¿Quién eres tú, al fin?», preguntó en un susurro. El niño respondió solo con una leve sonrisa y un gesto. Extendió la botella con ambas manos, como quien ofrece un regalo sagrado. Patricio dudó. Aquello no tenía sentido, y sin embargo era todo lo que necesitaba. La botella ahora estaba entre los dos, como un signo de interrogación vívido. Patricio miró sus propias piernas inmóviles, luego al niño, y de vuelta al vidrio a su lado. El silencio entre ellos era denso, como si el tiempo se hubiera detenido. «¿De verdad crees que esto puede hacerme caminar?», murmuró, casi avergonzado de oír su propia esperanza en voz alta. El niño simplemente dijo: «Si tiene el valor de beberlo, lo demás ya no depende del líquido, depende de lo que hay dentro de su corazón». Patricio sintió un escalofrío recorrerle la espalda. En ese instante, por primera vez en muchos años, sintió miedo. Pero no del niño, no de la botella. Sintió miedo de volver a creer y ser decepcionado. Sintió miedo de abrirse a algo que la razón jamás podría explicar. Pero por encima de todo, sintió algo que ya no sabía cómo nombrar: deseo de cambiar. El niño, sin decir más, dio un paso hacia atrás, luego otro. Miró a Patricio una última vez, como quien entiende más de lo que dice, se dio la vuelta y se fue. Y Patricio, solo en medio del parque, con la botella en las manos, sintió que quizá lo imposible acababa de comenzar.
La mansión de Patricio Herrera era una prisión de lujo aquella noche. Silenciosa, inmensa, iluminada apenas por luces cálidas y muebles que no recibían a nadie. Él permanecía sentado en el sillón de la biblioteca, mirando fijamente la botella azul sobre la mesa, como si fuera un enigma. Llevaba horas allí, luchando contra la lógica. El niño había desaparecido, pero su imagen seguía ardiendo como fuego lento en la mente de Patricio. ¿Y si es solo otra ilusión cruel?, pensó. Aún así, algo lo hacía dudar en tirar esa botella. Después de largos minutos, finalmente tomó una decisión. Destapó el frasco y lo olió. Nada. Lo llevó a la boca y bebió el líquido de un solo trago. Era ligero, refrescante, con un leve sabor a hierbas. Nada místico, nada explosivo. No había dolor, ni descarga, ni alivio. Solo silencio. Esperó. 1 minuto. 5. 10. Nada. Ninguna señal. La esperanza que había brotado se desvaneció tan rápido como surgió. Patricio se hundió en el respaldo del sillón y soltó un suspiro amargo. Genial. Ahora hasta un niño de la calle se burla de mí. La frustración era casi física. Miró sus propias piernas y murmuró: siguen ahí, inútiles. Tomó la botella vacía y la giró entre los dedos, como si intentara encontrar alguna respuesta oculta en el fondo. Pero todo lo que halló fue un viejo reflejo del dolor, la sensación de haber sido ingenuo por creer. Arrojó la botella a un lado, rodó sobre la alfombra costosa y se detuvo cerca de la chimenea apagada. Se fue a la cama sin decir una palabra más. Se sentía como un tonto. Un hombre de casi 50 años, CEO de una gigante farmacéutica, engañado por un niño de la calle con palabras bonitas y un frasco colorido. Esa noche se acostó con el corazón pesado. Miró el techo oscuro y pensó en los años que pasó intentando entender el dolor, dominarlo, ocultar cuánto lo destruía. Pensó en la soledad, en la vida que seguía sin él, en el tiempo que no regresaba. Se sintió frágil como nunca. Ni un milagro me elige, susurró con la voz entrecortada. Y poco a poco, el agotamiento lo venció. Se durmió con la frustración de quien intentó darle una oportunidad a la esperanza, y se arrepintió al segundo siguiente. Pero al amanecer, algo cambió. Primero, un leve calor en los tobillos, casi imperceptible. Luego un latido continuo en las pantorrillas. Patricio despertó con una sensación extraña, como si algo vibrara bajo la piel. Se sentó lentamente, pensando que tal vez estaba soñando. Cuando colgó las piernas por fuera de la cama, el susto le abrió los ojos de par en par. Podía sentir el suelo bajo los pies. No, no es posible. Puso fuerza en los músculos de los muslos. Estaban respondiendo, débiles pero vivos. El corazón se aceleró como el de alguien al borde de un abismo. Con esfuerzo, se sostuvo de los costados de la cama y empujó el cuerpo hacia arriba. Las rodillas temblaron. Casi cayó, pero no cayó. Estaba de pie. Por instinto, dio un paso, luego otro. Pequeños, tambaleantes, pero reales. La mansión, antes silenciosa, parecía palpitar a su alrededor. Las lágrimas vinieron sin permiso. Estoy caminando. Estoy caminando. Repetía, como si necesitara oír la frase para creerla. Cada paso era un milagro. Cada respiración, un nuevo comienzo. ¿Por qué ahora? ¿Por qué a mí?, pensaba entre sollozos. Y en lo profundo del pecho, algo gritaba. Encuentra a ese niño. Con los ojos llenos de lágrimas, Patricio cruzó el pasillo de la mansión. Cada cuadro en la pared parecía observarlo de vuelta, como testigos silenciosos de lo imposible. El mundo, que antes se veía desde abajo, ahora tenía nuevas proporciones. Se sentía otro, no solo un hombre sanado, sino un hombre llamado, porque lo que había ocurrido no podía terminar allí. Ese niño le había dado algo más que las piernas. Había encendido una misión. Patricio salió de casa con los pasos aún inestables,
pero con el espíritu en llamas. Le temblaban las manos, no por debilidad, sino por urgencia. Necesitaba encontrar al niño. Necesitaba saber quién era ese pequeño que lo curó con un líquido extraño y palabras tan simples como profundas. Repasó mentalmente cada detalle del encuentro en el parque, el tono de voz del niño, la forma en que sostenía la botella, la manera en que desapareció entre los árboles. Era como intentar recordar un sueño. Un milagro no deja huellas claras, pero deja huellas profundas. Y Patricio seguía cada una de ellas con el corazón acelerado. Volvió al parque, caminó por todos los rincones, habló con vendedores ambulantes, revisó bancas, conversó con personas en situación de calle, describía al niño con tanto detalle que parecía hablar de un hijo perdido. Moreno, flaquito, tendría unos 8 años. Usaba un overol de mezclilla, iba descalzo, traía una botella de vidrio con un líquido azul. La mayoría solo negaba con la cabeza. Otros parecían desconfiar de su cordura. Un hombre en traje, visiblemente rico, preguntando por un niño como si buscara un tesoro. Pero no le importaba. Por primera vez en años, no le daba vergüenza parecer frágil. Fueron 2 días de búsqueda incesante, con pocas pistas y muchas miradas de lástima, hasta que una mañana nublada, una señora que repartía alimentos en una plaza le dio una información valiosa. Hay una bodega vieja cerca del puente. A veces unos niños se esconden por ahí. No sé sus nombres, pero hay un niñito muy parecido al que usted describe. Patricio fue de inmediato. El corazón le latía en el pecho como un tambor. Al acercarse, vio un edificio de hierro oxidado, con ventanas rotas y grafitis en las paredes. Pero había movimiento, risas apagadas, pasos rápidos, vidas ocultas. Golpeó con fuerza la estructura metálica de la puerta. Una rendija se abrió. 2 ojos pequeños y atentos lo espiaron. Estoy buscando a un niño, unos 8 años, moreno, flaquito. Usaba un overol de mezclilla y traía una botella azul, dijo con la voz quebrada. El niño dudó, pero luego salió corriendo hacia adentro. Minutos después, apareció el mismo niño del parque. Era él. Traía el mismo overol, ahora un poco más sucio, y llevaba un trapo enrollado sobre el hombro como si fuera una capa improvisada. Al ver a Patricio, abrió mucho los ojos. «Usted vino». Patricio sonrió, emocionado. «Vine. ¿Cómo te llamas?» El niño respondió con naturalidad. «Felipe». Los dos se sentaron en el suelo de concreto en un rincón apartado de la bodega, mientras los otros niños los observaban a la distancia. El aire ahí dentro era pesado por el polvo, pero lleno de vida. Patricio no perdió tiempo. «Felipe, ¿qué me hiciste? ¿Qué era eso?» El niño sujetó la orilla de su overol con algo de timidez. «No fui yo, fue lo que me enseñó mi abuela. Mis papás murieron por la pobreza. No consiguieron comida ni tratamiento. Yo terminé viviendo con ella. Me cuidó, me enseñó todo. Antes de morir, hace unos meses, me dejó un cuaderno con las recetas y me dijo que debía usarlas para ayudar». Patricio tocó el diario con reverencia, como quien sostiene una reliquia. «¿Tu abuela era doctora?» Felipe negó con la cabeza. Ella decía que solo era alguien que escuchaba a la naturaleza. Me enseñó que la sanación no viene solo de las medicinas, viene del cuidado, de la fe, de la intención. Pasó algunas páginas y mostró recetas escritas a mano, con dibujos de hojas y anotaciones cariñosas. Patricio se conmovió. «Felipe, tengo que agradecerte. Necesito hacer algo por ti. Lo que tú quieras, dinero, estudios, casa, lo que sea». Pero el niño solo sonrió y dijo con voz firme: «Ayude a la gente en la calle, para que nadie más crezca sin papá ni mamá como yo». Miró a su alrededor. El techo de la bodega tenía agujeros. Las camas eran improvisadas con cajas de cartón. Había niños dormidos, otros compartiendo un pedazo de pan viejo, uno ayudando al otro a peinarse con los dedos. Todo ahí era precario, pero había un sentido de comunidad, de supervivencia, de amor.
Patricio bajó la cabeza y se frotó los ojos. Felipe, soy el dueño de una de las industrias farmacéuticas más grandes del mundo, y nunca escuché a nadie hablar de sanación con tanta verdad como tú acabas de decir. El niño sonrió con humildad. Solo trato de ayudar con lo poco que tengo. Trato de mantener vivos las enseñanzas de mi abuela. Silencio. Patricio se levantó, miró ese refugio con otros ojos. Tú me devolviste las piernas, niño, pero más que eso, me devolviste el sentido. Se acercó a la puerta, respiró hondo y miró al cielo gris. Algo dentro de él había cambiado, definitivamente, y allí, en medio de la suciedad y la simplicidad, tomó una decisión que no venía del lucro, ni del marketing, ni de los negocios. Era una decisión silenciosa, pero irreversible. Haría algo, y esta vez no sería para vender, ni para promocionarse. Sería por ellos, por cada niño invisible que cargaba el poder de cambiar el mundo, aunque no lo supiera. Patricio entró a la sede de la empresa con la mente hirviendo de ideas. El elevador con espejos reflejaba al hombre que, días atrás, no podía ni levantarse de la cama sin ayuda. Ahora Patricio Herrera estaba ahí de pie, con un traje impecable, las manos firmes al costado del cuerpo y los ojos cargando un nuevo fuego. Cada piso que cruzaba el elevador aumentaba la presión en su pecho. No era miedo, era claridad. Ya no era el mismo. Algo dentro de él había despertado, y lo que estaba a punto de hacer no era solo una reestructuración de negocios, era una redención, un ajuste de cuentas con todo lo que había ignorado durante décadas. Cuando las puertas se abrieron en el piso 28 de la farmacéutica, las miradas fueron automáticas. La secretaria dejó caer una pluma. Un becario se detuvo en medio del pasillo. Los más cercanos se miraban entre sí como si estuvieran presenciando una aparición. Patricio caminaba, sin silla de ruedas, sin ayuda, sin explicaciones. Solo sus pasos, firmes, decididos, casi simbólicos. La noticia corrió más rápido que cualquier comunicado oficial. Volvió caminando. Los pasillos, antes indiferentes, se convirtieron en corredores de asombro. Pero Patricio seguía en silencio. Con la espalda recta y la mirada fija, se dirigía al corazón del imperio que ayudó a construir, y que ahora pretendía desmontar. La sala de juntas estaba llena. Directores, inversionistas, abogados y miembros del consejo se pusieron de pie al verlo entrar. Uno de ellos aplaudió, incómodo, intentando romper la tensión. Patricio levantó una mano. «¿Pueden sentarse?» Su voz sonaba más fuerte que nunca. Caminó hasta la cabecera de la mesa y apoyó las manos sobre la madera oscura. «Antes que nada, sé lo que están pensando. No fue un nuevo tratamiento. No es un experimento secreto de la empresa. Y no habrá una rueda de prensa sobre esto aún». Todos se miraron inquietos. Algunos susurraban, otros esperaban ansiosos el verdadero motivo de esa reunión. Patricio respiró hondo. Miró a cada uno de esos rostros que, por años, compartieron ganancias con él. Fui sanado por un niño en situación de calle. Me dio una botella con un líquido azul. Lo bebí, y al día siguiente, mis piernas comenzaron a responder. Caminé. Un murmullo recorrió la sala como una corriente eléctrica. Uno de los directores rió, burlón. ¿Te curó un pequeño chamán? ¿Estás bromeando? Patricio mantuvo la compostura. Estoy hablando de algo real. Algo que la medicina no explica, pero que la vida reconoce. Y por eso estoy aquí. Quiero cambiarlo todo. El silencio fue inmediato. ¿Cambiar todo cómo?, preguntó una mujer del consejo frunciendo el ceño. Entonces Patricio comenzó a describir su nuevo plan. La creación de un programa nacional de donación gratuita de medicamentos esenciales para comunidades vulnerables, inversión en refugios, centros de acogida, alianzas con voluntarios e investigadores alternativos, y sobre todo, el rechazo total a comercializar la fórmula que lo sanó.
No estoy aquí para lucrar con ese milagro. Estoy aquí para devolver, para reparar. Con cada palabra, las expresiones en la mesa cambiaban. Donde antes había respeto, ahora había tensión. Donde había curiosidad, nacía la aversión. «Esto es una locura», murmuró uno de los socios más antiguos. «¿Sabes cuánto valdría una sustancia capaz de curar lesiones medulares?». Otro añadió: «Estamos hablando de miles de millones, Patricio. Miles de millones. ¿Esa es tu propuesta? ¿Tirar todo por la borda por un capricho espiritual?». La furia se desató en oleadas. Uno a uno, los directivos comenzaron a mostrar su verdadero rostro. «Si tú no vendes la fórmula, lo haremos nosotros», amenazó uno. «¿Quieres jugar al Mesías? Vas a destruir todo lo que construimos». Patricio escuchó, en silencio, sentado con las manos cruzadas, como quien observa un viejo teatro derrumbarse. La máscara había caído. En esos rostros vio lo que durante años se negó a ver: codicia, pura, cruda, insaciable. Nada de eso tenía que ver con la salud. Nunca lo tuvo. Se trataba de números, acciones, dividendos, control. «Durante años alimenté esta máquina creyendo que salvaba vidas», dijo Patricio en voz baja. «Pero hoy sé que solo vende esperanza en frascos caros». Se puso de pie, los miró a todos y dijo con firmeza: «No les daré esa fórmula, y a partir de ahora, mi misión no es enriquecer este edificio, es proteger a la única persona que realmente se preocupó por mí y por la vida de verdad». La sala quedó muda. Sin decir una palabra más, Patricio dio la espalda y salió, con pasos que parecían más ligeros a cada metro recorrido. Aquello no era solo una renuncia, era una liberación. Mientras atravesaba los pasillos de la empresa, que ahora se sentían como los corredores de un barco hundiéndose, sentía crecer una certeza dentro del pecho. Esos hombres no se quedarían de brazos cruzados, no aceptarían perder el control de algo tan valioso. Irían tras la fuente, y la fuente era un niño. Un niño generoso, invisible, en peligro. Y Patricio sabía lo que debía hacer: protegerlo a toda costa. El auto de Patricio cruzaba las calles de la ciudad como un rayo, pero dentro de él todo era silencio. Un silencio tenso, denso, cortante. Mantenía la mirada fija en la carretera, los puños cerrados, la mandíbula apretada. La conversación con los socios seguía martillando en su cabeza. Las miradas, las amenazas veladas, los susurros entre ellos mientras él salía de la sala. Ellos sabían. Ellos entendieron, y ahora no había duda. Irían tras Felipe. «Nunca debí contar cómo me curé», murmuraba, como si pudiera retroceder el tiempo. Pero ya no había tiempo. Cada segundo podía ser demasiado tarde. Cuando llegó al galpón, Patricio bajó del coche con el motor aún encendido. Entró con prisa, los ojos atentos a cada rincón, como si ya esperara encontrar algo mal. Los niños jugaban al fondo, ajenos a lo que se avecinaba. Felipe estaba sentado en el suelo, concentrado dibujando. Al ver a Patricio con aquella expresión angustiada, se levantó de inmediato. ¿Pasó algo? Patricio lo llevó a un rincón, hablando rápido y en voz baja. «Felipe, escucha. Estás en peligro. Van a venir por ti. Los hombres de la empresa no se detendrán hasta poner las manos sobre lo que tú tienes». El niño frunció el ceño, sin comprender del todo. «¿Pero por qué? Yo no hice nada malo, solo intenté ayudar». Patricio respiró hondo, con los ojos llenos de rabia y frustración. «Porque tú representas algo que ellos no pueden controlar. Porque tú sanas sin cobrar. Porque tú amenazas su sistema». Miró a su alrededor pensativo. «Tenemos que salir de aquí. Ya. Dime si hay una salida trasera, un callejón, un pasillo, lo que sea». Felipe asintió señalando con la cabeza. «Hay una puerta detrás de las cajas de cartón. Se puede salir por atrás, pero hay que correr». Patricio ya se movía cuando un sonido seco y amenazante cortó el aire.
Llantas frenaron con violencia afuera, haciendo vibrar el suelo con el polvo. Se congeló. Miró hacia la puerta principal. En segundos, luces se reflejaron por las rendijas de la pared. Varios coches, puertas que se abrían de golpe. Pasos rápidos, voces apagadas. Ya no era una suposición. Los habían seguido. Estaban ahí. El corazón de Patricio se disparó. Felipe abrió los ojos con fuerza y en un impulso de miedo le agarró el brazo. Nos encontraron. Sin tiempo para dudar, Patricio sujetó con firmeza el hombro del niño. Llévate a todos los niños. Ahora, salgan por atrás. No discutas, solo ve. Felipe comenzó a correr. Llamó a los otros pequeños con un tono urgente que nunca antes había usado. Vengan, ahora es en serio. Los niños dejaron lo que estaban haciendo asustados. Algunos ya corrían, otros dudaban. Patricio alzó la voz. Vayan con él, corran, no miren atrás. En segundos el galpón, antes lleno de risas y calma, se convirtió en un torbellino de pasos apresurados, llantos ahogados y pequeños brazos arrastrando a otros. Felipe tomó a la primera niña de la mano, luego a otra. Los demás lo siguieron en fila, como en una huida guiada por el instinto. Al llegar a la puerta trasera, miró una última vez a Patricio, quien asintió con la cabeza. Ve, yo me encargo del resto. Y entonces, el niño desapareció en la oscuridad del pasillo angosto. Las voces afuera crecían, las sombras se proyectaban en la entrada, y el galpón, ahora silencioso, respiraba su último instante antes del enfrentamiento inevitable. El silencio dentro del galpón pesaba como plomo. Patricio Herrera estaba solo ahora. Al menos eso creían los invasores. El sonido de los pasos se acercaba, rítmico e implacable. La puerta fue abierta con violencia, golpeando contra la pared oxidada. Entraron 4 hombres. Los mismos que horas antes usaban traje y sonrisa en reuniones lujosas. Ahora estaban ahí, con el rostro tenso y el aire impregnado del olor del poder. El primero en entrar se detuvo frente a Patricio, con la mirada fija y fría. ¿Dónde está el niño? La voz salió seca, sin afecto, sin disfraces. Ya no había negociación. Era una cacería. Patricio no respondió. Solo dio un paso al frente, como un escudo humano, aunque el corazón le latía acelerado y sus piernas aún eran frágiles. El segundo hombre se acercó y lo tomó del cuello del saco. ¿Crees que puedes detenernos? ¿Que puedes esconder a ese niño de nosotros? El tercero, más agresivo, apartó su saco y reveló un arma en la cintura. El brillo del metal cortó el aire como un rayo. Patricio tragó saliva. El cuarto ejecutivo simplemente cerró la puerta detrás de ellos, sellando el destino de ese momento. El tiempo parecía detenido. El olor a peligro era palpable. «Habla ya, o vamos a resolver esto de otra manera», amenazó el hombre armado. Aún así, Patricio no cedió. Temblaba, pero no retrocedía. ¿De verdad van a usar violencia contra un hombre desarmado? ¿Contra un grupo de niños? La respuesta fue el clic metálico del percutor siendo armado. Si es necesario, sí. Estamos hablando de miles de millones. ¿Crees que esto es un juego espiritual? El dedo del hombre flotaba sobre el gatillo. Patricio cerró los ojos por un segundo. Si disparan, le estarán disparando a alguien que, por primera vez en su vida, eligió hacer lo correcto. Y eso los va a marcar para siempre. La tensión era insoportable. El sudor le escurría por la nuca. Sentía el peligro a centímetros del pecho. De repente la puerta trasera se abrió de golpe. Los 4 hombres se giraron al mismo tiempo. Y ahí estaba él, Felipe, pequeño, frágil, de pie, con el rostro en alto. «Me están buscando», dijo con voz firme, aunque el miedo le temblaba en los ojos. «Yo soy Felipe». El silencio fue inmediato. Patricio se volteó conmocionado. «¡Felipe, no!», gritó, pero el niño ya había dado un paso al frente. Detrás de él, poco a poco, comenzaron a aparecer otras figuras. Gente común,
un anciano con bastón, una mujer con cicatrices en las piernas, un joven que movía un brazo que antes estaba atrofiado. Uno a uno, llenaron la entrada. Había decenas. Todos tenían algo en común. Miraban a Felipe con reverencia. Ellos habían sido sanados y estaban ahí por él. Él salvó a mi hija, dijo una mujer. Él me devolvió la voz, susurró un joven. Yo sentía dolor desde hace 20 años. Hoy no siento nada, completó un anciano con los ojos llorosos. Los ejecutivos retrocedieron, confundidos. Uno de ellos levantó el arma, pero antes de que pudiera amenazar, un grupo se lanzó sobre ellos. No con odio, sino con urgencia. Los inmovilizaron. Los desarmaron, gritaron por justicia. La multitud parecía movida por algo invisible, gratitud en estado puro. Felipe corrió hacia Patricio en medio del caos. Volví porque no puedo huir de lo que creo, dijo jadeando. Patricio lo abrazó con fuerza, los ojos llenos de lágrimas. Deberías estar lejos de aquí. Felipe negó con la cabeza. Si huyera ahora, estaría negando todo lo que mi abuela me enseñó. La sanación debe protegerse, no venderse. Patricio miró alrededor, aún impactado por el levantamiento. Era como si una revolución hubiera comenzado ahí, en ese refugio frágil. Ese lugar donde había aprendido más sobre humanidad que en toda su vida de lujo y ciencia. Minutos después, el sonido de las sirenas cortó el aire. La policía llegó en gran número, alertada por los vecinos. Los ejecutivos fueron esposados frente a todos, aún incrédulos. La gente aplaudía. Algunos lloraban, otros oraban en voz alta. Y Patricio, de la mano de Felipe, observaba todo con el pecho desbordado. Había ocurrido un milagro, pero no el de la sanación. Era el milagro de la unión, del coraje, de la resistencia contra la codicia. Y allí, entre abrazos, lágrimas y alivio, Patricio entendió. Acababa de comenzar algo más grande que cualquier fórmula, algo que nadie podría embotellar, patentar o vender. A la mañana siguiente, todo el país ya lo sabía. El caso se esparció como fuego en pasto seco. Imágenes del enfrentamiento en el refugio circularon por las redes sociales y en todos los canales de televisión. Gente común hablando de curaciones inexplicables, ejecutivos esposados, jefes corporativos siendo llevados bajo las miradas indignadas de la población, y un niño de la calle, delgado, con un overol de mezclilla rasgado, siendo llamado milagro viviente por quienes estuvieron allí. La prensa no tardó en reaccionar. La presión fue tal que la propia farmacéutica tuvo que manifestarse, pero Patricio fue más rápido. Él convocó la conferencia. El auditorio estaba lleno. Periodistas, cámaras, micrófonos de todos los medios importantes. Muchos no sabían qué esperar. Otros ya especulaban sobre manipulación, golpe publicitario, misticismo. Cuando Patricio entró, caminando lentamente por el pasillo central, un silencio reverente se extendió. Vestía un traje oscuro, pero sin corbata. Su expresión era serena, aunque grave. Se detuvo en el centro del escenario, frente a decenas de flashes, y encaró a la multitud con la mirada firme. Tardó algunos segundos antes de comenzar a hablar. Quería que todos escucharan con el corazón, no solo con los oídos. Mi nombre es Patricio Herrera, y durante muchos años fui parte del problema. La frase cayó como un trueno. Todos se miraron sorprendidos. Construí una fortuna vendiendo medicamentos que muchas veces solo estaban al alcance de quien podía pagar mucho. Me convencí a mí mismo de que hacía el bien, mientras le daba la espalda al sufrimiento de quienes no podían comprar ni una aspirina. Decía que era el sistema, que no había otra forma. Estaba equivocado. Hizo una pausa, mirando a las primeras filas. Y si estoy aquí hoy, caminando, hablando, respirando, es porque alguien que no tiene nada, me dio todo. En ese momento giró de lado y extendió el brazo. Felipe, por favor. La puerta lateral se abrió. El niño entró con pasos cortos,
El mismo overol remendado, ahora limpio. Sus ojos parecían asustados ante las luces y el público, pero al ver la sonrisa de Patricio se acercó con confianza. Hubo un murmullo inmediato. Las cámaras giraron para capturar cada detalle. Él es Felipe. Él me sanó. Me dio una oportunidad que la medicina me negó. Pero más que eso, me enseñó lo que es la sanación de verdad. Patricio se agachó y puso una mano sobre el hombro del niño. Sanar no es vender alivio. Sanar es devolver dignidad. Felipe miraba a su alrededor, sin saber cómo reaccionar. Patricio continuó. Hoy anuncio oficialmente el nuevo programa de la farmacéutica. A partir de esta semana, los medicamentos esenciales de nuestra línea serán distribuidos gratuitamente en comunidades en situación de vulnerabilidad. No es caridad. Es corrección. Los aplausos comenzaron a crecer. Además, iniciamos un fondo para centros comunitarios de salud basados en saberes tradicionales, como los que Felipe aprendió de su abuela. Vamos a unir ciencia y naturaleza, técnica y compasión, patente y compartir. El auditorio estalló. Muchos periodistas soltaron sus celulares para aplaudir de pie. Pero lo más importante, dijo Patricio con la voz entrecortada, es que nunca olviden su nombre. Felipe, un niño. Un niño invisible para la sociedad, pero visible para lo que importa. Miró al niño, ahora con los ojos llenos. Tú eres el verdadero héroe de esta historia. Cambiaste el curso de mi vida. Y ahora, tal vez del mundo. Felipe no dijo nada. Solo lo miró con la dulzura silenciosa de quien no entiende el peso de su propio gesto. Aquello no era ego ni vanidad. Era el rostro de la inocencia que salva. Fuera del auditorio, el mundo vibraba. En las redes sociales, se convirtieron en tendencia. Gente humilde lloraba frente a las pantallas. Médicos se conmovían. Políticos eran presionados. Y en los ojos de miles de desconocidos se encendía algo que estaba olvidado. Esperanza. Esperanza de que lo imposible aún puede suceder. De que hay verdades que no caben en los libros. De que a veces el futuro comienza en las manos de un niño que solo quería ver a alguien volver a caminar. La conferencia había terminado hacía casi una hora, pero Patricio y Felipe aún estaban en el backstage del auditorio, sentados uno al lado del otro en una banca de madera, lejos de los reflectores. El murmullo de la prensa afuera comenzaba a disiparse, pero el silencio entre ellos tenía un significado propio, denso, íntimo, casi sagrado. Felipe balanceaba los pies en el aire, con las manos apoyadas sobre las rodillas. Aún vestía el mismo overol, ahora con un pequeño gafete colgado del bolsillo, escrito con pluma, invitado especial. Patricio lo observaba de reojo, sin decir nada por unos segundos, solo absorbiendo esa presencia tan pequeña y tan inmensa. ¿Estás bien?, preguntó él por fin. Felipe asintió con una sonrisa contenida. Es mucha gente mirando, ¿verdad? Patricio sonrió también, bajando la mirada. Sí, y lo manejaste mejor de lo que esperaba, mejor de lo que yo lo habría hecho a tu edad. Felipe lo miró con sinceridad. Al principio fue raro, pero cuando te vi ahí arriba hablando de mí, me sentí tranquilo, porque no mentiste. Esa frase lo tocó profundamente. Patricio cerró los ojos por un segundo. No era solo gratitud lo que sentía, era algo más profundo, más inquietante. Era la sensación de que algo en su vida se estaba reacomodando. Ambos guardaron silencio otra vez, solo escuchando el ruido de los autos allá afuera y el movimiento del auditorio vaciándose. Fue entonces cuando Felipe se giró, con los ojos aún curiosos. ¿Vas a volver a tu casa grande ahora? La pregunta era inocente, pero cortante. Patricio tardó un instante en responder. Sí, creo que sí. El niño mordió su labio, mirando al suelo. Yo regreso al refugio. La frase cayó como un suspiro incompleto. Patricio sintió un nudo en el pecho. De todos los reflectores, cámaras y declaraciones, nada lo había golpeado tanto como esas 4 palabras.
dichas con una aceptación silenciosa de quien ya aprendió a no esperar nada de nadie. Felipe. El niño levantó los ojos. Patricio lo miró con profundidad, con una expresión que mezclaba ternura y decisión. ¿Y si no tuvieras que volver solo? ¿Y si nosotros volviéramos juntos? Felipe frunció el ceño, como si la idea fuera difícil de procesar. ¿Juntos? Patricio asintió con calma. A casa, a mi casa, o mejor dicho, a nuestra casa, si tú quieres, no como invitado, como familia. El silencio entre los dos volvió a ser denso, pero esta vez había calor en él. Felipe bajó la mirada. ¿Estás seguro? Apenas me conoces. Patricio respiró hondo, tocando suavemente el hombro del niño. Pero conozco lo que importa. Felipe no respondió de inmediato. Su pequeño cuerpo quedó inmóvil, pero sus ojos se llenaron de lágrimas. No sabía cómo procesar eso. Una parte de él quería correr, desconfiar, dudar, pero otra, la que había sobrevivido al hambre, al abandono, al desprecio, solo quería descansar. Entonces, en un gesto simple y sin palabras, se recostó sobre el pecho de Patricio. El hombre, por reflejo, lo rodeó con los brazos. Ninguno de los dos dijo nada, pero ahí, en ese abrazo que comenzó tímido y se fue afirmando, una nueva estructura comenzó a nacer. Una estructura sin contratos, sin ADN, sin promesas burocráticas, solo vínculo. Se quedaron allí por largos minutos, como si el mundo se hubiera detenido solo para permitir ese instante. Patricio sentía el corazón del niño latiendo junto al suyo, pequeño, acelerado, vivo. Y por primera vez en muchos años se dio cuenta de que había más vida en ese abrazo que en todo el patrimonio que había construido. Pasaron algunos días desde la conferencia de prensa, pero el impacto de ese momento aún resonaba en todo el país. Reportajes especiales, homenajes en redes sociales, invitaciones a entrevistas. Y detrás de las cámaras, lo que nadie veía, los trámites. El nombre de Felipe se volvió titular, y con eso, los procesos de adopción, que normalmente llevarían meses, fueron acelerados de forma extraordinaria. El propio juez encargado del caso declaró urgencia absoluta, reconociendo el interés humanitario y excepcional de la situación. Y así, pocos días después, Patricio Herrera tenía en sus manos los documentos oficiales. Felipe ahora era, legalmente, su hijo. Aquella mañana, Patricio estacionó frente al galpón con el corazón acelerado. Era el mismo lugar que había sido testigo del miedo, el milagro, la lucha y el renacer. Ahora sería el escenario de una despedida y de un nuevo comienzo. Bajó del coche sosteniendo una carpeta sencilla, pero con el peso de una nueva vida. En la acera, algunos niños aún jugaban, y al verlo, uno de ellos corrió hacia adentro gritando: «¡Felipe! ¡Volvió!». En segundos, el niño apareció en la puerta. Sus ojos estaban más despiertos, sus pasos más firmes. «¿De verdad viniste?». Patricio asintió sonriendo. «Vine a buscar a mi hijo». Se sentaron bajo el mismo árbol de antes, sobre la misma caja volteada. Patricio abrió la carpeta y mostró los papeles. «Aquí está todo, firmado, reconocido, registrado». Felipe miraba con atención como quien entiende el valor de eso, aunque no lea las letras pequeñas. «Entonces, ahora, ¿soy tu hijo de verdad?». La pregunta no era ingenua, era profunda, vulnerable. Patricio respiró hondo. «Siempre lo fuiste, ahora solo es oficial». Felipe sonrió tímido. «¿Podemos guardar esto junto con el diario de mi abuela?». Patricio apretó su mano. «Va a ser el primer objeto de nuestra estantería». Poco después se despidieron de los otros niños del refugio. Algunos intentaron ocultar la emoción, otros abrazaron a Felipe con fuerza. Él prometió volver, visitar, ayudar. Era extraño salir de allí. El galpón había sido su refugio por mucho tiempo, pero ahora había algo nuevo esperándolo.
El coche avanzaba por las calles y Felipe lo miraba todo por la ventana, encantado como si el mundo hubiera cambiado de forma. ¿Tú crees que todo esto pasó por una razón?, preguntó en voz baja. Patricio lo miró de lado con ternura. No lo creo, estoy seguro. Tú eres la razón. Llegaron al portón de la casa y Felipe observó el edificio con los ojos bien abiertos. Es grande, dijo, casi en un susurro. Patricio rió. Demasiado grande para una sola persona, pero perfecta para dos. La respuesta arrancó una sonrisa discreta del niño. Al entrar fueron directo a la biblioteca. Patricio hizo espacio en la estantería de libros y allí, lado a lado, colocaron el diario de la abuela de Felipe y los papeles de adopción. Era más que una estantería. Era un altar silencioso de lo que ahora les pertenecía el uno al otro. Después, exploraron habitaciones, encendieron luces, abrieron ventanas. Cada risa de Felipe llenaba un vacío antiguo. Al final de la tarde, Felipe subió corriendo las escaleras para escoger su cuarto. Patricio se quedó parado en la planta baja, mirando hacia arriba, como si viera todo su pasado subiendo con ese niño. La casa, antes fría y meticulosamente decorada, ahora respiraba otra cosa. Había ruido de pasos apresurados, marcas en el vidrio, olor a niño. Y por primera vez, todo eso tenía sentido. Mientras la luz dorada atravesaba los cristales de la ventana, Patricio murmuró para sí mismo: los milagros no se venden, se abrazan. Y entonces subió las escaleras, no solo como padre, sino como alguien que finalmente había aprendido a amar. Si te gustó el contenido, no olvides suscribirte al canal para ver más videos como este. Deja tu like para apoyarnos y activa las notificaciones para no perderte ninguna novedad. Eso nos ayuda a seguir creando lo mejor para ti. Hasta el próximo video.